Esto es El Basurero. Ideología y más. Hoy presentamos Desigualdad e Ideología. ¿Qué factores producen la desigualdad? Parte 2. Hola, esta es la parte 2. Ya van a empezar este par de idiotas. ¡Uy! Ok, Lechita, ¿qué pregunta nos puedes formular para arrancar la parte 2? ¿Hay un culto al empresario? ¿Al tipo exitoso? O sea, nos dices tú que los fifís se sienten exitosos, Sí. que ellos son el modelo a imitar. Sí. Muy bien, ¿eso es clasismo? ¡No! ¡Ah! ¡Me quieren golpear! ¡Por fifi! ¡Ay! Sí. Muy bien, la parte 2 vamos a comenzar con un tema muy interesante. Bienvenidos, espero que sigan escuchando el podcast y hayan llegado y hayan dado clic para seguir con el basurero, ideología y más. Comenzamos con ese tema que nos plantea la Lechita de manera chistosa, pero lo abordamos desde un punto muy crítico, que es algo que yo siento que ha recobrado y sigue haciéndose más fuerte a mi juicio, que hay un culto al empresario, no solo entiéndase al empresario, al hombre vestido de traje y medianamente exitoso, sino a productos culturales, figuras, o sea, un culto a una figura en específico, llámese Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Carlos Slim, si gustan, los güeyes de Simaco, qué sé yo. Aquí lo importante es ver cómo ideológicamente esto lo podemos formular, que es el culto al empresario. Comenzamos, hermano. Hablamos pues de que este culto al empresario se da en cuanto a un cierto aspiracionismo de clase, ¿no? Es decir, quienes los idolatran, pues es gente no solamente que los pueda, ¿cómo se dice? Que los pueda idealizar, por no usar otra palabra como mamar. Ajá. ¿Ok? Ajá, que los pueda mamar. Por Sí. esta motivación de clase, ¿no? O sea, de pertenecer, de sentirse, de identificarse. Y eso tiene todo un valor subjetivo que ya, bueno, abordaremos en esta parte. Pero quisiera yo apuntar algo, o sea, cómo este culto al hombre de éxito, porque en su mayoría son hombres blancos de clase alta, heteronormados. Nos dirán que el actual presidente de Apple, él es gay, pero eso no me importa. Oculta aquí la realidad de cómo el trabajo que realiza la clase trabajadora, pues esa es su función en el orden social de la estructura económica, se va a poner al acumular riqueza, que es lo que realizan estos hombres, ¿sí? Estas personas. Claro. Esta es la realidad de la estructura social, ¿sí? Es la infraestructura, como le llamaba Marx. Lo que se esconde, pero lo más evidente de cómo está organizada en las clases en cuanto a los términos marxistas del término, de la palabra, perdón. O sea, unos que no tenemos nada y que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Y otros que lo poseen todo, que poseen los medios de producción, que emplean o compran con el salario el trabajo de los desposeídos. Esta realidad se va a oponer a la idea a nivel ideológico, valga la redundancia, o más bien va a permanecer oculta, justificada, por esta idea ideologizada del culto, de la idolatría, de la veneración al hombre de éxito, ¿no? O sea, al empresario. ¿Por qué?
Porque mientras que en la realidad está estructurada la sociedad en estos dos grandes grupos sociales de quienes tenemos que trabajar y los que se quedan con la riqueza que produce nuestro trabajo, nosotros vamos a admirar a esos hombres que se apropian de la riqueza que producimos todos. Sí, es un trabajo ideológico muy fuerte, ¿no? Así es, como tú bien lo dices, es un trabajo ideológico. Yo creo que esto, si me permites, genera obviamente la condición inherente de desigualdad. Así es. De hecho, me parece que la exhibe, la abre, o sea, en cuanto a que así funciona, pero a través de la ideología es como taparla, ¿no? Es como decir, puedes aspirar a ello si trabajas, si te esfuerzas, si te levantas a las 7 de la mañana todos los días, mientras tu jefe está en su jet privado chapado en oro, viajando a hacer un negocio no sé dónde, o simplemente vacacionando, qué sé yo. Y luego también generada estas condiciones, y tanto ideológicas como materiales, como puestas en la realidad, ¿verdad, Lechita? No me ves con odio. Comienza este tema de un trabajo ideológico mucho más profundo que tiene que ver con romantizar precisamente estas condiciones, ¿no? No verlas desde un punto desfavorable, sino desde un punto lastimero, como de le echa ganas. Mira cómo don Juan de 90 años sigue moviendo su carrito de paletas y se esfuerza y no deja de luchar. Algún día va a ser un nuevo Elon Musk, pero tiene 90 años, güey, no mames, no está en ninguna posibilidad de salir de esa condición. Sin embargo, hay todo un aparato para mí ideológico, como bien lo apuntalas, y Althusser obviamente creo que hasta lo divide, ¿no? Los aparatos ideológicos de Estado, que te dice que eso está bien, o sea, que no deberíamos de cuestionarlo, sino más bien de admirarlo, ¿sabes? O sea, admirar al pobre, admirar al chavo del 8, ¿sabes? Es como... Okay. ¿Sabes? O sea, no sé si me explique. Rechazas tu propia condición de pobreza, pero romantizas la desigualdad, o sea, la pobreza de el niño que tiene que trabajar y estudiar desde la tierna infancia, del anciano que no tiene derecho o que no tiene una pensión y tiene que seguir trabajando a sus 80, 90 años, ¿no? Sí, y tú ese mensaje te lo apropias y lo vendes como la vida es difícil, pero se puede salir adelante para todos. Es como, okay. Échale ganas, ajá, trabaja duro. O sea, las ideas como trabajar mucho te va a llevar a salir de tu condición de pobreza son falsas. Sí. O sea, son ideológicas. Claro. Son un conjunto de ideas como la meritocracia, el trabajo duro, la romantización de la pobreza y la idealización de la riqueza o del empresario. Perdón. Sí. Y pues ahí hay un tema de rating que no sé por qué lo pusimos, no sé si tú te acuerdas. Creo que había un ejemplo de la televisión también y los medios, cómo venden simbólicamente, creo que esa idea. Uh-huh. El poder, el por qué me compro tal carro y qué representa comprar a lo mejor tal carro. No sé si era por ahí eso. Como la fue tu idea. Como si ya se mames, cabrón. Como la publicística del culto al empresario. Aquí vuelvo al tema de los productos culturales, películas, libros, historias de vida, comerciales. Todos son temas, bueno, no todos, pero sí hay un gran porcentaje aspiracional. Llámese esta película de Will Smith, donde el güey anda vendiendo un pinche producto que al final lo puede vender, y creo que se llama En Búsqueda de la Felicidad. Incluso ya el nombre está cargado de ideología en sí mismo. O sea, la felicidad está precisamente en esa búsqueda de esforzarse, y que al final se te va a premiar de alguna u otra forma, pero hay que sufrir, ¿no? Lo cual no es cierto. O sea, no es cierto, no es una traducción real del ni siquiera ni del sufrimiento ni del crecimiento personal, profesional, me explico. O sea, hay una carga ideológica, y creo que a través de todos estos productos informativos de la televisión, culturales, de las películas, las series, los libros, etcétera, y de este culto a la imagen, que no nomás necesariamente al empresario, sino
a cierta persona que X o Y inventó algo y entonces empiezan a hablar de su historia de vida y siempre hay un tema donde hablan de él empezó desde muy abajo y lo logró, ¿no? Pero no están las condiciones dadas para que toda la gente que, entrecomillado, empiezan desde abajo, porque también es un poco ambiguo decir eso, ¿sabes? Tenga las condiciones o pueda desarrollar sus aptitudes para crecer, ¿no? O sea, profesionalmente, económicamente, etcétera. Y creo que por eso puse el rating, si no, no me acuerdo. Uh-huh. Yo creo que precisamente el éxito que tienen estos productos en los medios, como ciertos libros, ¿no? Que te dicen cómo tener éxito, cómo ser feliz, apuntan a la apariencia, apuntan a esta idealización ideológica que si tú asumes la pura imagen ante los demás ya te conviertes en alguien exitoso. Yo creo que esta sociedad está sobrecargada de imagen, está sobrecargada del tema de lo visual en términos de las identidades sociales, y no es coincidencia. O sea, el auge del neoliberalismo en los últimos 30, 40 años tiene que ver, necesita pues su correlato a nivel ideológico. En este sentido surgen esta idolatría del emprendedurismo, del emprendimiento, que es la palabra un poco más correcta, como el camino al éxito. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, la idea antigua, me refiero de hace unos 60, 70, 80 años, de tener un trabajo estable, jubilarse y ahí pues construir tu patrimonio, es una idea en desuso. ¿Por qué? En términos reales, en términos jurídicos, porque implica el desmantelamiento de los derechos laborales, ¿sí? Las condiciones de empleo actuales han ido empeorando en el transcurso de los últimos 30, 40 años. No solo en términos materiales, también en términos jurídicos, en términos legales, o sea, en términos de los derechos de los trabajadores. Y esto necesita un correlato ideológico que lo sostenga, que haga aceptable a los ojos de los demás o a los ojos del conjunto social, que justifique y que acepten esta forma de explotación. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho hace ya unos años, 15, 20 años, unos carteles que promovía cierto organismo empresarial que decía: ¿te despidieron? No es un problema, es una oportunidad para que te conviertas en empresario. Güey, no es que antes no existiera el emprendimiento, ¿sí? De hecho, antes había más emprendimiento, hace 30 años. Hoy las condiciones para que un nuevo negocio prospere son peores, sí, y es más difícil que tenga éxito en sentido comercial. Okay. ¿Sí? Pero necesita el correlato ideológico de sostener de que el emprendimiento, el empresario, es la clave de la felicidad, de la riqueza, del éxito. Y eso necesita entonces colocar. Hablamos de esta estructura social, de que esta pugna entre el trabajo contra el capital, es como el término apropiado, se idealiza a la persona que ocupa el lugar del capital, del burgués, ¿no? Entonces creo yo que no es coincidencia, porque era lo que apuntaba cuando hablaba de esto, que en esta forma actual de la economía capitalista, esta fase actual neoliberal, como se le llama, como se da a conocer, necesita de su correlato ideológico, que es todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro. Los fifís entonces no son tema de un asunto político, sino que representan en el plano político estas posturas ideologizadas, ¿no? De quién se es a nivel social. Claro. Hay una serie de contenidos ideológicos que permean
que permean a nivel subjetivo. No hablo ya aquí de una cuestión de sujeción de la ideología, como tú te referías anteriormente, y no estoy desestimando lo que dices, simplemente hago la partición conceptual necesaria de que hablar del sujeto ideológico puede ser en dos términos. En términos de subjetividad, es más de quién se es más la cuestión del ser. Mientras que el sujeto ideológico también puede entenderse como tú lo entiendes, o como lo dijiste hace rato, como estar sujetado a... Sí, como estar siempre mamando de los contenidos ideológicos y ocupar tu lugar en la sociedad, ¿sí? Yo hablo en términos de subjetividad, ¿sí? ¿Y cuáles son los contenidos ideológicos de la subjetividad de los tiempos actuales, de los tiempos neoliberales, por llamarlos así? Tiene que ver con una serie de ideas como venderse a sí mismo, ofrecerse, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, ¿no? Ofrecerte, no solo en apariencia, sino en tu hoja de vida, en tu currículum, quién eres. Sí. Demostrar quién eres, que eres valioso, que lo que has hecho, que tus logros, lo que has conseguido, sean valiosos, le sirvan a la empresa. Y eso es una clave de las entrevistas de trabajo desde recursos humanos. Y a mí, esta es la pregunta que te hacen en recursos humanos, ¿y a mí de qué me va a servir esto a la empresa? ¿De qué le va a servir esta hoja, este papel? ¿De qué le va a servir tu formación? ¿De qué le va a servir tus capacidades? Entonces tienes que aprender a venderte para que te contraten. ¿Cierto? O sea, esta es una idea, es una ideologización, ¿no? Claro. Otra es, como lo hemos mencionado, la idea del éxito. ¿Qué es éxito? Esto se promueve tanto, éxito y felicidad, como tú lo decías, van aparejados, ¿no? Ser feliz es ser exitoso en estos tiempos. Así lo asocia mucha gente. Es un término, pareciese que toda relación con la felicidad es una relación inherente al éxito o viceversa. Si yo logro el éxito, que el éxito es en términos sobre todo económicos o en términos sociales de posición social, entonces voy a ser feliz. Claro. Si no tengo éxito, no voy a ser feliz, porque los demás no me van a reconocer mi valor. Sí. ¿Sí? En términos de imagen, de la apariencia, ¿sí? Sí, La imagen de la mujer exitosa, y con esto no estoy haciendo un comentario machista, estoy apuntando aquí a una mera apariencia, porque también voy a decir la del hombre, pero quiero empezar con esta porque me causa risa. Que muchas mujeres asumen es el cabello de una cierta forma, el maquillaje, la ropa y la clave de todo, el largo de las uñas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque una mujer así, con las uñas así, es porque no tiene que meter la mano para nada. ¿Sí? Sí. Tenemos, de hecho, algunos memes que dicen: yo traigo las manos así, y el hombre todas las manos mugrosas. Por mugrosa no estoy utilizando un término clasista ni racista, sino una descripción real, llenas de mugre, de tizne o de algo, para que ella las traiga así, todas las uñas emperijolladas, ¿no? Sí. La imagen del hombre exitoso es un hombre de traje, el traje ceñido al cuerpo, Claro. un cierto tipo de tela, un cierto calzado, un cierto reloj, un cierto peinado, y las fotos que suben en sus automóviles con su café de Starbucks y su reloj de marca. Es la volante, imagen, ¿no? sí. Entonces la imagen te provee a nivel de subjetividad de la confirmación o la reafirmación de quién eres, de tu valor personal. Si tú logras esto, entonces eres exitoso, eres feliz, es prueba de que vas bien. ¿Sí? De que te estás adaptando. Estás siguiendo los mandatos sociales. Pero no se nos olvide que para que esto sea posible, para que haya gente que pueda gozar de esto, de un traje carísimo a la medida, de un calzado tal, de unas joyas tal, de unas uñas tales, de un peinado tal, de un auto tal, se requiere de que ellos estén en la posición
de la clase de la burguesía, ¿no? Es decir, que ellos exploten laboralmente a otros, para que haya pocos ricos, entendámoslo pues, se necesitan muchos pobres, ¿sí? Claro. Y entonces se nos enseña a aspirar, a desear ser como estas gentes. Cuando esto no se cumple, surge, como hablamos de subjetividad, hablamos del ser de la persona humana, surgen una serie de trastornos o malestares psíquicos, por utilizar conceptualización psicoanalítica, como la depresión y el narcisismo. ¿Cómo se define la depresión? Bueno, es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por un afecto bajo, deprimido o aplatanado, por decirlo así, bajoneado, un afecto plano o un afecto triste constantemente, con una serie de sintomatología a nivel de conducta y de pensamiento muy evidente, ¿no? La persona está más lenta, no tiene energía, no realiza las actividades cotidianas como no levantarse de la cama, no bañarse, no trabajar, no ir a la escuela, pensamientos recurrentes catastróficos, pesimistas, de muerte, etc. Y el narcisismo lo entendemos acá como una manera de relacionarse consigo mismo a partir de creerse un valor por encima de los demás, como muy especial. Ok. Independientemente de la dignidad que cada uno posea, hablamos acá de narcisismo como ser especial por el hecho de ser. Ya. ¿Sí? Únicos y detergentes. Sí. Vemos que hay una serie de filósofos que han estudiado este problema de cómo, por ejemplo, en términos clínicos, los trastornos han ido variando en los últimos 100 años. Por ejemplo, en la época de Freud, hace 100 años, en la época del origen del psicoanálisis, los trastornos comunes era la histeria, eran las fobias, el conjunto de las llamadas neurosis, que eran reacciones afectivas por la supresión de la sexualidad, de los afectos, sí, porque era una manera común, ¿no?, de manejar su posición subjetiva, ¿no? Actualmente, los cambios a nivel social exigen cambios ideológicos, por lo tanto, exigen cambios a nivel de subjetividad. Y surgen precisamente la depresión y el narcisismo como dos polos opuestos del fracaso, de la idea de fracaso frente a las expectativas ideológicas planteadas como correlato necesario para el capitalismo de nuestro tiempo. Hablamos de que hay un par de filósofos y quiero nombrarlos especialmente a ellos porque ellos se han dado la tarea de estudiar esta dinámica social y psíquica, es decir, subjetiva. Okay. Hablamos del filósofo coreano que reside en Alemania, Byung-Chul Han, enemigo ideológico de Zizek, por decirlo así. ¿El esloveno? ¿Zizek es esloveno? Ajá. Ok. Y el filósofo y psicoanalista brasileño Vladimir Zafatle. Ellos dos apuntan a la misma tesis de que ante las exigencias ideológicas en el capitalismo actual, cuando no logras lo que se esperaría de ti como sujeto ideologizado, aparecen la depresión o el narcisismo. Ok. ¿Esto a qué apunta? Entonces, finalmente, a que la persona debe tratarse a sí misma, debe convertirse en una mercancía explotable en el ámbito social. O sea, ya me veo a mí mismo como una especie de mercante producto. Sí, tú tienes que trabajar en tu persona, que eso es algo que se dice mucho en el desarrollismo humano, y lo digo con desprecio como psicólogo, en términos de que en mi profesión abundan mucho cómo trabajar la subjetividad para adaptarse a los tiempos actuales, ¿no? Cómo dejar de ser triste, trabaja en tu persona y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Eso es basura ideológica. Órale, como estas sectas de coaching. Como el coaching hace mucho esa tarea. Ok, de
como lavarles el coco, por así decirlo, a la banda. Así es. Ok, va a Porque apuntar a eso, ¿no? Lo que hacen es un mayor grado de alienación o enajenación, usando términos marxistas respecto a la subjetividad, para que estés más disponible, más ponible, o sea, te pongas de modo tal que aceptes la hegemonía y puedas adaptarte a lo que se espera de ti, ¿no? Cambia tu imagen, cambia trabajo, emprende, sé exitoso, busca la felicidad y vístete bien, así es. Todo apunta siempre al placer inmediato, apunta siempre a la idea de éxito, apunta siempre a que si fracasas es que no lo intentaste suficiente o tú no tienes el valor suficiente, no vales. Sí, o que si fracasas es que no puedes realmente hacerlo. Así es. O X o Y, ¿no? Cuando no se están viendo las condiciones sociales de las que se parten, ¿no? Claro. No todos somos whitexicans privilegiados, señoras del campestre o de Torreón Jardín, que podemos dedicarnos porque nuestro marido nos mantiene a desarrollarnos nuestros potenciales. Claro, ¿Sí? sin ningún tipo de, digamos, consecuencia económica Así es. o de tiempo, vaya, entiéndase a lo que me refiero con consecuencia de que tengo que sacrificar mucho parte de mi tiempo mientras, no sé, tengo que trabajar y estudiar a lo mejor para poder pagar cierto curso, mi propia escuela, algún viaje a X o Y, lo que sea, ¿no? Todo esto entonces apunta cómo te relacionas contigo mismo en la subjetividad. Cuando asumes la ideología dominante, hegemónica, a subjetivarse en términos como Foucault lo expresaba. Foucault decía de que la subjetividad surge de una lucha de fuerzas. El individuo tiene que luchar contra sí mismo para someterse a sí mismo, ¿sí? Ok. Y luchar con el otro. Acordémonos de la definición del micropoder. Ok. Creo que de ahí... sí, sigo yo, perdón. Hablamos de esta frase que me da risa, o definición de las personas que luego me han comentado, no voy a dar marcas, que tengo que tener más una mentalidad de tiburón, ¿no? Bueno, para empezar, qué mala analogía, porque propiamente el tiburón no es ambicioso, es de hecho un animal bastante solitario y bueno, hablo por ejemplo, no sé, del tiburón blanco, ¿no? Que es el que se me viene a la mente. Y pues no es un animal denominado para mí que ni siquiera podría decirlo que... sé que viene del Shark Tank, de como este término gringo, no sé, algo así. Hasta hay un show aquí en México de pequeños empresarios que iban a presentar proyectos y estos, había como un panel de güeyes empresarios que le decían si tenían éxito y los podían apoyar. No me acuerdo de una basura, no sé, o no me interesaba a mí. La mentalidad de tiburón, pensar como un tiburón, es como luchar por ello, no importando qué, ni cómo, ni a quién tengas que pisar, pisotear, o a quienes tengas que pasar encima, o a quienes tengas que manipular o usar para lograr tus objetivos. A mí eso me suena, o sea, eso es lo que esconde detrás del telón este pequeño montaje de la mentalidad de tiburón. Lo que ellos dicen o tratan de decir es que te esfuerces, que luches, que tengas una actitud un tanto agresiva con las personas, no agresiva de agredirlas ni siquiera verbal o físicamente, sino que seas pasar por encima, que tengas que ser férreo con todos, directo, y a veces el ser directo no está relacionado con ser honesto, sino tratar de, al ser directo, tratar de ofender al otro o sacarle provecho buscando agredirlo. Entiéndase, agredirlo desde un tema discursivo, o sea, yo te digo cómo se hacen las cosas porque yo sé cómo ser exitoso y tú no sabes y yo te tengo que instruir. Ese es el problema de los fifís, que ellos se ven a sí mismos como exitosos, como gente de bien,
como el modelo aspiracional a nivel México, y ellos son los que deben de imponer o de marcar cómo hacer las cosas. Ese es su problema. Es un problema de clasismo, pues. Muy de acuerdo. Y justamente, pues, vamos con el mismo tema del el emprendedurismo que tú le llamas emprendedurismo también, ¿no? Sí. Sí. Ok, bueno, el emprendedurismo, que es todo ya lo que hemos estado platicando, que es donde precisamente termina todo este montaje, esta farsa de la mentalidad de tiburón. ¿Por qué lo digo como farsa? Porque es una cortina fársica para pasar por encima de los demás, para manipular a los demás, ¿no? Para integrarte a ese séquito, a esa pequeña población de tiburones, como ellos se asumen, que van cazando oportunidades, porque es como la interpretación que ellos hacen, que realmente no van cazando oportunidades. O sea, eso es más que claro. O sea, el perfil que tienen estos tiburones son personas muy ambiciosas, que están dispuestas a pasar por encima de los demás por generar más riqueza y fortalecer esa misma imagen que tienen. Claro. Y tienen esta idea fantástica siempre de decirle al otro cómo se deben de hacer las cosas y cómo es que ellos logran el éxito, ¿no? Disfrazándolo todo con la mentalidad de tiburón. Uh-huh. Yo creo que ahí es donde siento donde se puede ver o marcar más cuando alguien está muy metido en ese tema. No, son gente que usualmente es difícil luego sacarlos un poco de esa realidad, y ellos creen que su realidad inmediata, todo lo que ellos ven a través de sus caras de tiburón, es la realidad y es la verdad absoluta, ¿no? Y el resto están equivocados, el resto lo hacen mal, el resto es pobre porque chingada madre quiere, porque se les antoja ser pobres, porque todos son huevones, porque todos son ninis, porque todos necesitan becas, porque necesitan al comunismo y cualquier sarta de idioteces que se les van ocurriendo de lo que ellos van percibiendo de esa realidad, ¿no? Uh-huh. No sé Así es. Y esta postura es asumida o adoptada por esos seguidores, esos baby sharks. Baby shark. Baby shark. Gracias, Lechita, por alimentarnos. Yo soy Fifi. Pues sí, porque eres pretenciosa. Lo que no vemos finalmente, o lo que no ven estas gentes, estos tiburoncines, es que no poseen el marco de ideas o de conceptos para poder pensar sus propias dificultades. ¿Sí? Entonces se creen que están en la posibilidad de llegarle a los grandes que admiran. Y esto apunta a una idea que sí se dice muy tajantemente. Tenemos la ilusión de ser libres precisamente porque carecemos de las palabras para definir nuestra falta de libertad. En eso consiste la ideología, en hacernos creer que somos libres, que somos iguales. Por eso rechazan mucho de las luchas feministas, de las luchas LGBT, de la lucha antirracial, porque creen que es lo mismo para todos, ¿no? Es lo mismo el éxito que puede tener un hombre blanco a una mujer, a una persona indígena, una mujer trans, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Carecemos entonces del marco de pensamiento para describir nuestra falta de libertad. Eso es el engaño precisamente del capitalismo desde su origen, creer que todos tenemos el piso parejo. Y lo que ellos no se dan cuenta es que precisamente en su discurso ellos reproducen lo disparejo que está el piso, que es desigual para unos y para otros. Es decir, van a tener más éxito, se van a acomodar más a esta imagen del triunfo social, aquellas personas que tengan los privilegios de clase,
raciales, sexualidad, de género, religiosos, de residencia, etcétera. Sí, ir palomeando todo lo normativo. Así es. Ellos están en y el dentro de ese centro. privilegio, ¿no? O sea, el capitalismo no se construyó de la nada. El capitalismo se construyó sobre una sociedad colonial, estamental. Muy bien. Pues yo creo que podemos concluir. Yo creo que si bien es un tema que ahora nos extendimos un poco más, creo que nos falta incluso a lo mejor hacer análisis más allá de fifís o de mentalidades de tiburón, etcétera. Pero tratamos de abordarlo desde estos puntos como más importantes, donde a lo mejor en la actualidad o por la actualidad en la que estamos, pues están permeando un poco más, ¿no? O sea, hay una ramificación, si me permites, donde las pujas ideológicas se están notando mucho. Para mí es el Facebook, y volvemos al tema de las redes sociales otra vez, porque creo que en las redes sociales vemos cómo reproducen estos discursos personas que ni remotamente cumplen con estos factores fifís o normativos, pero debido a su ideología están buscando o aspiran a eso y defienden eso. Y votan por el PAN por eso. Y dicen que ANLO no, que ANLO así no, ya renuncia. Sí, o que fuera el socialismo, etcétera. Yo no sé cuándo llegó, cuándo se fue. En fin, podemos concluir que todos estos entes trabajan ideológicamente, pero también trabajan desde los privilegios. Sí hay un factor de privilegio. No obstante, lo que los une un poco, porque dices, me parece que no hay una homogeneidad entre ellos, o sea, porque ni siquiera, o sea, es una cosa que no tiene pies y cabeza a nivel oposición, a nivel discurso, a nivel representatividad política real, o sea. Sí, o sea, la ideología trabaja en muchas vertientes, no solamente en la vertiente tradicional de la hegemonía, que está en términos de la clase, como lo entiende el marxismo, ¿no? Por eso hablamos de que los fifís no poseen un lugar en la sociedad único, solamente en el discurso político existe, ¿sí? Pero es una componente heterogénea, ¿no? Claro. Los whitexicans, que esto está pensado en términos raciales, pero no por un racismo inverso. Eso hay que tenerlo muy, muy claro, sino en términos de esta historia colonial, ¿no? Sobre la que se construye el capitalismo en nuestro país, en el resto de América Latina, en el resto del mundo, que no es y a la vez es Europa. Muy bien. ¿Ya acabaron? Ok. Muy bien. Yo no soy fifi. No, pero nos debes mucho dinero. Bueno, la lechita nos debe dinero, nos debe la vida, y es una leche explotadora. Lastimosamente parece que trabaja para Lala. Lala, sí. Entonces, aquí terminamos. Un saludo allá a la gente que trabaja en Lala. No es ofensa, pero pues no mamen, se están chingando los mantos acuíferos. Agradecemos a cada uno de los que nos han escuchado y siguen escuchándonos. Sabemos que va un poco hacia la baja, pero esperamos que en algún punto podamos pues acercarnos un poco más a más público. Creo yo que sí es importante difundir un poco el proyecto. No obstante, a los que siguen aquí y todo, pues apoyando el proyecto, les agradecemos un montón. Sabemos que El Basurero es a lo mejor un programa un poco que hay que digerir, y que pues sí, no estamos hablando de cómo hacer enchiladas. Dice una amiga, le pongo pausa y tengo que buscar muchas palabras. Sí, sin embargo, podemos nosotros, o estamos buscando más bien, que sea para todo público, bueno, para un público que le guste un poco la crítica, que vaya un poco más hacia allá, más hacia una parte donde podamos criticar diversos aspectos desde la ideología y un poco más, como bien es el mensaje o el eslogan del Basurero. Bueno, con esto concluimos. Les agradecemos la lechita, mi carnal y yo, infinitamente, y nos vemos todos. Cuídense, lávense las manos.
laven los trastes. Gracias, hasta luego. Hasta aquí concluimos la parte 2 de desigualdad e ideología. ¿Qué factores producen la desigualdad? Gracias. Esto fue El basurero. ideología y más.